Hola amigos, mi nombre es José Pauneo y esto es un nuevo vídeo de República Económica. Ha habido una noticia que ha surgido en las últimas semanas y es que ha salido la noticia de que Merlin ha entrado en el negocio de centro de datos. Es algo que un poquito pues me ha chocado. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista profesional al final me dedico aparte a este sector y pues que entre una empresa inmobiliaria en el negocio de centro de datos pues me ha quedado como diciendo ¿what? Luego lo he empezado un poco a pensar, tiene su cierto sentido porque al final muchas veces estamos viendo a los diferentes REITs o SOCIMIs como unas empresas en las que solo vemos como vivienda, locales comerciales, poco más, ¿no? Cuando la realidad es que cada vez más los REITs están aumentando su nivel de implementación y nos encontramos REITs que están especializados en hoteles o están especializados en residencias de ancianos o están especializados en residenciales en los que pueden incluir nuevos servicios como gimnasios o espacios de coworking, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los REITs que más me ha sorprendido siempre ha sido un REIT que está especializado en temas de dar servicio en cárceles, ¿no? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no haber REITs especializados, digamos, en centros de datos? Bueno, la noticia que ha sido, pues que Merlin se ha aliado con Endeavour para construir 4 centros de datos en la península ibérica, en Madrid, Barcelona, Bilbao y Lisboa, que desde el punto de vista, yo creo, de ubicación son bastante correctos, ¿no? Es decir, foco norte, yo creo, Bilbao es correcto, Lisboa también es claro, Barcelona es clarísimo y Madrid, digamos, es igual de claro, ¿no? Las métricas al final de los centros de datos es diferente a cuando tú construyes, por ejemplo, pisos, ¿no? En que sobre todo tú lo que, por ejemplo, estás vendiendo metros cuadrados o estás vendiendo unidades. En el tema del negocio de centros de datos, sobre todo lo que se venden son megavatios de capacidad de luz. Entonces, la idea que tiene Merlin es ir creando centros de datos pues relativamente medianos, porque tampoco estamos hablando de centros de datos espectacularmente enormes, en el que más o menos se hablarían de unos 10.000 metros cuadrados, se empezaría con unos 20 megavatios y se irían ampliando hasta poder tener esos 100 digamos, megavatios. Estaríamos hablando de unos centros de datos de términos intermedios, ¿no? Bien, los centros de datos, ¿qué es? Pues bueno, toda la tecnología que hoy podemos tener en páginas web, Netflix de turno, HBO o YouTube, al final tiene que estar físicamente en algún sitio. Y este sitio determinado son centros de datos. ¿Por qué se tienen centros de datos si no se tienen ordenadores comunes? Pues porque la idea es que tienen que tener un nivel de seguridad determinado y tienen que tener una posibilidad de que pues, directamente pues, no se caigan fácilmente, que no haya cortes de luz, tienen que tener sus grupos electrógenos para evitar esas caídas, etcétera. Que con todo de vez en cuando se producen, ¿no? Pero imaginaros si estarían centros de datos en casas. Es cierto que hace pues 15 o 20 años, pues te encontrabas en España a veces centros de datos que directamente pues eran una pequeña nave industrial en el que esa empresa había decidido montar su centro de datos, pero hoy por hoy eso es inviable y estamos hablando de centros de datos con un nivel de seguridad potente, es decir, que si tú quieres entrar en un centro de datos, pues tienes que pedir autorización para poder entrar, no puede entrar cualquiera, porque imaginaos el destrozo que podría, digamos, hacerse y tienen ese nivel de seguridad. Otra de las cosas yo creo que es, digamos, importante, estamos hablando que tienen que tener grandes conexiones, es decir, que los centros de datos tienen que llevar los diferentes proveedores de red para poder de esa manera hacer, digamos, interconexiones. Desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? Yo creo que esto es uno de los puntos que yo creo que sobre todo Merlin ha visto, ¿no? Y es que el yield del centro de datos de negocios es bastante fluctuante, ¿no? O sea, digamos que hay empresas que pueden llegar a tener un yield de tan solo un 5%, otras pueden llegar a tener un yield de un 18%. La diferencia de estos yields, sobre todo, se viene desde el punto de vista de ocupación, cómo consigues de ocupar los diferentes centros de datos y, sobre todo, desde el punto de vista de cuánto consigues amortizar o pedir por estos, digamos, servicios, ¿no? Calcula eso entre un 5 y un 18% y posiblemente lo que ha visto Merlin es poder llegar a ese 18%, que es muy atractivo respecto al 6-7% que se puede obtener en locales comerciales o en oficinas, ¿no? Yo creo un poquito, digamos, por ahí. Previsiones de crecimiento muy potentes y se espera crecimientos, por ejemplo, tan solo en el año 2021 de crecimientos del 25%. No hay previsiones para los próximos años o no las he visto tan claras porque yo creo que es un negocio, la diferenciación puede ser, digamos, bastante potente, pero yo creo que seguro o casi seguro en los próximos 5 o 10 años
el tema de centros de datos yo creo que va a ir aumentando. Igual no son tasas del 25%, pero doble dígito yo creo que estoy prácticamente seguro, digamos, que se va a producir, ¿no? Con todo, y porque en cierta manera estoy en ese negocio, creo que hay cosas que lo veo que tienen unos inconvenientes, que tengo mis dudas si Merlin o otros operadores lo están viendo. Lo primero, sí que están hablando del aumento de demanda, sí se está produciendo ese aumento de demanda, y es claro, ¿no? Cada vez hay un mayor uso de datos, las nuevas conexiones, el 5G, etcétera, va a hacer que aumenten los datos, pero por otro lado también hay un movimiento contrario que es la virtualización. Y me explico qué es la virtualización. Antiguamente, cada vez que una empresa quería tener un servidor, tenía que contratar un servidor dedicado con su máquina, con su procesador, con su memoria, etcétera. Hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa? Que casi todas las empresas de hosting o de centros de datos lo que hacen es comprar grandes servidores, los virtualizan, es decir, que los reparten en cachitos relativamente pequeños y cada uno de esos cachitos los va, digamos, vendiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, hace 10 años un servidor pues tenía 16 cores, que tenía 16 núcleos que podías, digamos, vender, hoy tienes bastantes procesadores con 256 cores, por ejemplo. O sea, que tampoco es algo que sea, digamos, tan absurdo. Si tú hace 10 años tenías una necesidad determinada de datos y hoy por hoy pues no has tenido tanto crecimiento, imaginaos empresas, ¿no? Que al final muchas empresas usan datos de un lado para otro, pero los datos realmente no tienen tanto, consumen mucho ancho de banda y consumen mucho el proceso, todo el tema de vídeo, todo el tema de música, etcétera, pero lo que son datos en sí no es tanto, ¿no? Entonces, pues no tiene por qué haber aumentado de una manera tan, digamos, tan considerable. Entonces, por un lado tienes, sí que necesitamos más, pero por otro lado la virtualización hace que esas necesidades se vayan reduciendo. Si hace 10 años necesitabas una máquina, hoy puedes necesitar la misma máquina pero dividido en 64, porque no vendes la máquina física, sino vendes ese proceso, digamos, de virtualización, ¿no? Que sí que va a haber crecimientos. Está claro que tú ves algo a 640, pues la calidad no es buena. Le suben a 1080 y lo notas. Lo subes a 4K y yo no acabo de notarlo tanto. Alguno dirá, sí, se nota muchísimo. Pues yo sinceramente no lo acabo de notar tanto como parece. En 8K, pues la tecnología va a seguir aumentando, seguro, y que vamos a pasar de 8K, 16, 32, lo que haga falta, pero al final, ¿tiene sentido en un móvil con el tamaño que tiene poder ver una película a 8K? Con lo que tiene de consumos, etcétera, que no veo tan claro que vaya a haber esos crecimientos tan claros a partir de determinados momentos, ¿no? Luego, una de las cosas que yo creo que falta en esta derivada es que el factor energético es muy importante o es clave en este negocio. Normalmente el consumo energético en un centro de datos se divide en dos partes. El 50% es el consumo en sí de los ordenadores o servidores y el 50% es el coste de refrigeración, correspondiendo al centro de datos pagar el coste de refrigeración y el 50% corresponde pues normalmente pagar a la empresa pues que tiene ahí ese colocation o que tiene esa jaula del centro de datos. Por eso los centros de datos se calculan en megavatios. ¿Por qué? Porque la parte importante es cómo puedes hacerlo de tal manera la tecnología o el centro de datos para que el consumo energético pues realmente se reduzca, ¿no? Y ese consumo de refrigeración, que es una parte clave que tiene ese centro de datos, pues de una determinada manera pues se vaya reduciendo, ¿no? El problema es que puede pasar que de repente surja una nueva tecnología o surja algo disruptivo que haga que ese centro de datos que hemos invertido por los próximos 20 o 30 años, pues de repente pues no sea tan eficiente o hay alguien que consiga que se reduzca de manera potente el coste energético, que hoy por hoy es uno de los mayores costes, y que implique pues que la rentabilidad de ese centro de datos pues no sea ni mucho menos digamos tanto como se pueda dar, ¿no? Entonces yo creo que hay muchos peros que me haría pensar que no es tan claro invertir en centros de datos. Sí, se ve la rentabilidad que es muy clara, pero tendría mis dudas, ¿no? También, ¿no? Se está hablando mucho del famoso 5G, ¿no? Aceptar cómo todo el tema de automoción va a hacer que aumente las necesidades de datos, etcétera, que es cierto, pero la cantidad de datos que tiene que procesar un coche son relativamente pequeños. Yo no me creo que vaya a ser un coche que se le vaya a mandar un dato para decir si tengo que girar a la izquierda, tengo que girar a la derecha, etcétera, mandando una imagen o una fotografía en 16K. No, o sea, se requiere que sean movimientos bastante rápidos, ¿no? Entonces todo eso hará que sí que haya necesidad de centro de datos, pero de no tanto procesamiento como digamos pueda parecer. Como curiosidad, una de las cosas que más me ha parecido es que he mirado a ver si hay empresas que cotizan en bolsa
que son de REITs y que están especializados en centros de datos. Entonces la primera sorpresa no es que no haya encontrado que hay una, sino que he visto que hay 5, ¿no? Y digamos, os pongo, digamos, cada una de ellas con su diferente capitalización, ¿no? Y un poquito, pues veis, Equinix, Digital Realty Trust, Tiruson, etcétera, varias de ellas, ¿no? Entonces, eso he puesto la rentabilidad por dividendo, como veis, que tampoco es una barbaridad, estamos hablando de entre un 1,5% y un 4%. Y una de las cosas que más me ha sorprendido es el tremendo PER con el que estarían cotizando, que es cierto que los REITs no podemos calcularlo desde el punto de vista de PER, ¿no? Pero también es una variable que nos puede dar una cierta imagen, ¿no? Y encontrarnos con REITs en centros de datos que estén cotizando a 170 o 200 veces o 150, pues puede indicarnos en un primer punto decir, oye, tener cuidado porque podemos encontrarnos en que puede haber una cierta digamos, burbuja de centros de datos, ¿no? No he querido mirar todas las empresas, he cogido la empresa más importante que se llama Equinix, cuenta con 210 data centers en 25 países, 5 continentes y sobre todo, digamos, he cogido los datos, el FFO y el AFFO, que el FFO serían los fondos de operaciones y AFFO serían los fondos de operaciones ajustados, que sería la forma, digamos, sobre todo de mirar las grandes variables, ¿no? Como os he dicho muchas veces en vídeos, las OCIMIs o los REITs no hay que fijarnos desde el punto de vista a veces de ese EBITDA o demás, ¿no? Hay que fijarnos en, digamos, en otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, me ha sorprendido de Equinix, una acción que está cotizando a $718, en los que pues el FFO pues tan solo es de un 2% y el ACFO es tan solo de un 3,44%. Es decir, que si alguien que pueda montar hoy por hoy un centro de datos se puede encontrar que la rentabilidad puede andar entre ese 7 y ese 20% incluso, pero si nos fijamos desde el punto de vista del inversor, fijaros cómo nos baja la rentabilidad, es decir, cómo esos recursos propios, ese coste de construcción de ese centro de datos, pues al final se ha ido bajando la rentabilidad porque el precio ha ido subiendo de manera clara, ¿no? No estaría diciendo que estamos hablando posiblemente de un mercado que haya una burbuja, pero posiblemente tenemos que pensar que, pues, que hay una cierta manera algo burbujeado, ¿no? Desde el punto de vista de Merlin, creo que la operación es correcta, me parece interesante. Con todo, creo que Merlin posiblemente llega a hacer un proceso de decir, compro los activos, los desarrollo y en un punto determinado los vendo. ¿Por qué? Porque yo creo que va a haber operadores interesados o operadores en los que hay añadido en gestionar no 4 CPDs, sino llegar a gestionar pues 210 o 240. Entonces yo creo que la operación de Merlin es correcta, pero no me extrañaría que dentro de 2, 3, 4 años Merlin se deshaciera de estos centros de datos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, me gusta. Si no os ha gustado, de que tenéis, macho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud y República!